chicos, bueno, esto es una clase de química instrumental donde vamos a hacer un resumen express de lo que vimos en clases y que ustedes ya anotaron. Así que como ya lo anotaron, solamente voy a hacer una secuencia guía para que más o menos, si les falta, lo busquen o me pregunten. Entonces, vamos a arrancar. De todo esto necesitamos analizar una muestra. Vamos a centrarnos en el punto 1. Objetivo: analizar una muestra. De esa muestra que tenemos la estrella nuestra, que es el analito. Este analito dijimos que podía ser de origen orgánico o inorgánico. Paso 2. Tenemos que elegir un método o en base a qué es lo que necesitamos. Algo cualitativo o cuantitativo. Entonces, sabemos que es cualitativo cuando hablamos de cual, olor, color, etc. Y cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de cantidad, algún valor numérico. Pasamos al paso 3, que estamos hablando de la característica del método. O sea, dijimos que tiene que ser rápido, selectivo y sensible. De rápido ya es obvia la palabra. Selectivo, que sea exclusivo de lo que voy a buscar, y sensible, que pueda discriminar entre todas los demás componentes de esa muestra exclusivamente lo que le estoy pidiendo. A su vez, paso 5, necesitamos que lo que vayamos a elegir con estas características del método puedan conservarme la muestra. Y ahí teníamos métodos que son destructivos y no destructivos. Dentro de esos métodos destructivos, paso número, acá nos salteamos uno, pero ahora vamos a volver. Dentro de esos métodos que pueden ser destructivos o no destructivos, teníamos los métodos clásicos, que es los que habíamos mencionado: precipitación, destilación y extracción, que son los métodos clásicos que encontramos en un laboratorio de química, y los que actualmente mayormente se manejan por los equipos como los métodos instrumentales, y habíamos mencionado fluorescencia, potencial de electrodo, radiación y entre otros. Ahora bien, volvemos al método del 3 para pasar al 4. Entonces ya hablamos de la característica del método, la conservación del método y los métodos que tenemos, y nos vamos a centrar en la concentración. Mencionamos lo que era principal, o sea, el componente, el analito que está, digamos, la estrella, que puede coincidir o no con la mayoritaria, que a veces nada tiene que ver con lo que estoy buscando con el principal, pero está en mayor cantidad, o a veces las dos son lo mismo. Minoritaria menos, y traza estábamos hablando de pequeñas cantidades. Pasamos a lo que hablamos en la última clase, a ver si puedo enfocar. En esto nos centramos en la selección del método, es decir, ya tenemos todo: la muestra que queremos analizar, el analito que queremos analizar, la forma, si es cuál o cuán. Tenemos todo en nuestra cabeza, si es rápido, si es selectivo, si es sensible. Elegimos un posible método, ya sea clásico o ya sea instrumental, y ahora nos hacemos todas las preguntas que nos habíamos hecho la vez pasada. ¿Cuánto? ¿Cuál? Bueno, ahora vamos viendo las preguntas. Dentro de la selección del método dijimos que tenía que ser preciso, que tenía que ser exacto, que tenía que ser sensible, que tenía que tener un límite de detección, un intervalo de concentración aplicable y selectividad. Brevemente vamos a decir qué significaba cada cosa de esto. Bien, entonces, ¿qué significaba cada cosa de esto? Decíamos que la precisión tiene que ver con la consistencia que tiene que tener un dato en las mismas condiciones. O sea, va a medir el error aleatorio o indeterminado de un análisis. O sea, tiene que ser preciso, o sea, lo tengo que tomar con el mismo método, en el mismo horario, en las mismas condiciones. Y ahí teníamos unos parámetros de calidad que teníamos que tener presentes, que era la desviación estándar absoluta, la relativa y la relativa a la media. Cuando hablábamos de exactitud, estábamos hablando de la concordancia entre el valor que estábamos midiendo y que era el verdadero. Entonces, estamos hablando de, yo tengo un valor de base, yo sé que algo me es entre 50 a 100, y lo que yo estoy midiendo me da entre, no sé,
70-90. Entonces, esa exactitud me está indicando que siempre tiene que pegar cerca o en el mismo punto donde yo estoy enfocando. Los valores de referencia estándar que conocemos, o sea, es qué tanto me voy a acercar a este valor. Tiene que ver más con la ausencia del error sistemático o determinado que me va a indicar el grado de exactitud del método. Pasamos a lo que es la sensibilidad. Acá lo hablamos muchísimas veces y lo vamos a hablar millones más. Tiene que ver con que pueda discriminar las pequeñas diferencias que están en la concentración de un analito. Es decir, tiene que ser capaz de ser muy, muy sensible para tomar una pequeña porción y detectarme que ese analito que yo necesito está ahí. Entonces, lo que referimos a esto es la mínima concentración del analito que yo necesito para medir. Y ahí teníamos que tener muy en cuenta los factores que son importantes, que tenía que ver con las propiedades físico-químicas del analito, la respuesta del transductor de entrada en cuanto al analito y los componentes de la matriz de la muestra. Acá lo vamos a ver en unos minutos. Lo de las propiedades físico-químicas es si el instrumento me mide gas, no le voy a estar metiendo un sólido o por cosas de esa índole. La respuesta del transductor de entrada tiene que ver con lo mismo. El transductor es qué es lo que va a percibir el equipo para traducirlo y que me sea un valor real, viable, que sea un valor razonable con lo que le estoy pidiendo. Y los componentes de la matriz tenían que ver qué tanto ruido me podía discriminar. O sea, ruido siempre hablamos de algo que no me interesa, que está haciendo algún tipo de interferencia. Cuando nos enfocamos en límite de detección, hablábamos de la concentración o peso mínimo del analito para que éste pueda ser detectado en un intervalo de confianza, es decir, la cantidad mínima detectable sin que éste sea cuantificable. Lo que estamos diciendo es, ¿está o no está? Después vemos la medida, después vemos el número. Yo lo que necesito es saber que el límite de detección es eso, que me lo detecte. Después hablamos del resto. Y acá teníamos un concepto importante que se utiliza en muchos equipos, el concepto de blanco. Es decir, que es una muestra, voy a ponerlo así, voy a ponerlo en blanco para que lo tengan en el video. Era una muestra que tenía todos los componentes menos el analito que estoy buscando, porque si no me iba a detectar el analito dentro de la muestra blanco y no el analito que yo necesito saber de la muestra que estoy buscando. Siguiente, intervalo de concentración aplicable. Acá habíamos hecho una... A ver si se ve con... Esperen que cambio. Acá habíamos hecho, no sé si se va a ver bien, estoy haciendo todos los malabares, un grafiquito, ponele, tiki tiki tiki, donde teníamos el log LOQ y el LOL LOL, donde log era el límite de cuantificación, o sea, la concentración más pequeña con la que pueda realizarse una medida cuantitativa, y el LOL era el límite de linealidad, que era la concentración a la que la curva se desvía en la linealidad. Y entre medio de estos dos, por acá, lo voy a pintar a ver si por las dudas, entre medio teníamos lo que era el intervalo útil. Por este lado teníamos la respuesta del instrumento, RI, y acá teníamos la concentración. Cuando hablo del intervalo útil, es decir, yo pongo una medida que a partir de, no sé, 50 microlitros es detectable y va a tener un máximo, que hasta ese máximo lo detecta. Esa linealidad es la que va a tener una continuidad, es decir, no va a haber una mayor detección y el valor que yo voy a tomar es este centro, que es mi intervalo útil de información. Y por último, teníamos que no llegamos a verlo dentro de la clase. Nos falta un valor, algo que mencionarles, que es la linealidad, que es el valor proporcional entre la concentración del analito y la respuesta de la señal.
Ahora se los anoto. Por último, teníamos la selectividad. ¿Qué es la selectividad? Me mide la matriz determinando la concentración de un analito de interés en presencia de ruido. O sea, volvemos a lo que era desde el principio. ¿Qué tan selectivo es este instrumento que puede ser capaz de reconocer lo que le estoy pidiendo sin que lo demás, sin que lo que esté alrededor, que es el ruido, me termine interfiriendo en esa búsqueda? Básicamente es eso, es como encontrar el selectivo. Estamos hablando de aquel equipo que me encuentra la aguja en un pajal. Continuando, fui reacomodando la imagen, perdón la letra, espero que puedan entender, igual se los voy a ir leyendo. Entonces, de todos los pasos anteriores, estábamos hablando de la selección del método con estos ítems que tenemos que tener en mente. Lo tenemos en mente, obviamente no con cada especificación, pero sí al momento de elegir, sí le damos mucha importancia a la precisión, exactitud y sensibilidad. Lo demás, por razones obvias, lo vamos a tener con lo que vamos a conocer más adelante, que es la calibración. Bien, pero para continuar con el paso número 8, o sea, tenemos todo esto, elegimos el método, donde la selección del método tenía todos los... no lo están viendo porque estoy con otra parte de la hoja. Estoy con todo lo que vimos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que de forma cualitativa tienen que tener en cuenta la velocidad, facilidad y comodidad, la habilidad que tiene que tener un operador, el costo y la disponibilidad del equipo y obviamente el costo por muestra. Y esto nos va a meter en el paso número 8. Los parámetros cualitativos que mencioné recién. Velocidad, facilidad, comodidad, la habilidad del operador. Cuando hablamos de habilidad no es que es tan bueno en tocar un botón, sino qué tanto conocimiento tiene para hacer lo que está haciendo. El costo general y el costo por muestra, porque no es lo mismo sacar el costo, o sea, puede que sea sumamente barato hacer un análisis de, no sé, de algo, pero por muestras tiene mucho desperdicio y lleva mucho tiempo realizarlo, y lo cual genera una especie de pérdida de tiempo, y eso genera que no sea ideal el método elegido. Y obviamente la disponibilidad del equipo, si está o no está. Podemos tener todo esto, querer una máquina de viaje del tiempo y no la tenemos. Bueno, y dentro de todo esto, perfecto, elegimos el método, es preciso, es exacto, conservamos, no me genera destrucción de la muestra, todo lo que vimos anteriormente. Hay dos tipos de errores que son recontra re importantes, que lo tienen que saber, que son los que están viendo acá, el error aleatorio y el error sistematizado. Esperen que me enfoco. ¿Qué es cada cosa? El error aleatorio es intrínseco a las técnicas de medición. Por ejemplo, ruidos térmicos, fluctuaciones, son de magnitud pequeña, es decir, nada tiene que ver con nosotros, es algo del equipo. Es decir, si estoy midiendo, no sé, la temperatura, y esa temperatura que estoy midiendo del aire, pasa un viento y ese viento es viento caliente, puede hacer que no me permita estar haciendo una medición exacta. Estoy diciendo cualquier cosa, pero para que entiendan que no tiene nada que ver con el técnico, tiene que ver con algo propio dentro, por eso la palabra intrínseco, de la técnica que yo, el equipo, el método que elegí. Ahora, cuando estoy hablando de un error sistematizado, sí, ahí es propio del procedimiento, de la aplicación del procedimiento. Es decir, acá sí, en este interferimos mucho nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, una calibración que esté mal hecha nos va a arrojar cualquier valor, es decir, nos va a decir que algo tiene que tener un parámetro donde ya sabemos que no es factible. Falta de reactivo. Recuerden que los reactivos también tienen su mínimo de... O sea, a veces nos puede quedar un poquito el reactivo, pero aún así el equipo necesita una determinada cantidad detectable. Ahí hablamos como el límite de detección, que también se aplica para el reactivo y para que el equipo lo lea.
que a veces no lo hacemos, entonces el equipo sigue funcionando en la mayoría de los casos, pero esa falta de reactivo puede dar un error que es arrastrado, dado que no es un valor viable, no es un valor confiable. Obviamente operación incorrecta. Esto estamos hablando de todo tipo de error, todo tipo de maniobra que sobre todo se da mucho en el operador. Estos errores, el error aleatorio, digamos, se pueden corregir con ciertas cosas, pero son errores dentro. Ahora, lo que es el sistematizado, que es el propio del método, raramente se pueden corregir. Normalmente, como les puse acá, solo se pueden minimizar. ¿Cómo se minimizan? Obviamente haciendo la calibración correctamente, leyendo prospectos, haciendo el paso a paso. Obviamente, si estamos hablando del técnico, es la buena capacitación y tener conciencia de lo que está haciendo y no ser un tocabotones. Falta de reactivo, chequear que haya reactivo y cosas así. Bueno, y nos metemos en lo que es la calibración y que tanto mencionamos. ¿Y qué es la calibración? Bien, el concepto está acá, suma de operaciones que tiene por objeto establecer la relación que hay en condiciones especificadas y los valores indicados por un instrumento de medida y los valores conocidos correspondientes. Traducción, o sea, tengo que tener un valor conocido y la medición de la muestra o algo con la que tengo que comparar tiene que estar dentro de los parámetros que yo ya sé. Es decir, si tengo que calibrar, por ejemplo, un equipo de gases arteriales, yo sé que el pH sanguíneo me tiene que dar entre 7,35 y 7,45 porque se ha medido en distintas oportunidades repetidas veces y se llegó a la conclusión estándar de que el valor en el ser humano es de 7,35 a 7,45. Si yo hago una calibración de un equipo específico, conociendo este dato de base, y me arroja que es de 8 a 9 y me sigue arrojando de 8,37 a 9,42 y demás, estoy diciendo este equipo no me... básicamente este equipo no me está arrojando el valor calibrado correctamente. O sea, hay algo que está haciendo que falle porque no me está dando el valor estándar. Básicamente es eso, ajustar como la aguja del reloj para que dé la hora exacta y coincida con la hora real que está surgiendo en tu zona horaria, sería eso calibrar. Y para calibrar, además, obviamente, nosotros no solo tenemos la comparación de una medida estándar que se conoce, sino, y esto siempre ténganlo en cuenta, ¿vieron cuando yo les digo, lo escuchan en varios lugares o buscan ustedes mismos en internet el valor de tal cosa y encuentran que en uno es 10 y en el otro es 12 y en el otro es 12,5, bueno, y que cada laboratorio tiene su propio valor de referencia? Bueno, esto pasa por la validación de esa calibración. ¿Y qué es la validación? Es lo que le da la aprobación de un método cualitativo o cuantitativo. Se hace con un solo analista o varios laboratorios. Lo mismo, si yo sé en mi laboratorio tengo un equipo que me mide entre 8 a 10, no importa qué, y sé que ese es el valor que se midió estandarizado en otro equipo más grande, bueno, pero yo mido menos cantidad de muestras, o hay factores que interfieren a que en vez de que sea de 8 a 10, sea de 8,5 a 10,5. Bueno, lo comparo no solo con el método que estoy utilizando, sino que lo comparo con otros laboratorios que hagan lo mismo que yo con un equipo con las mismas características que el mío. Es decir, si yo uso un autoanalizador hematológico CXN350 y este me arroja este resultado, tengo que buscar un laboratorio dentro de la misma zona, dentro del rango de zona, que maneje o que simplemente maneje el mismo equipo o que tenga las mismas características para analizar
y que me dé un valor relativamente parecido. Y de eso, y en base a eso, yo valido que el resultado que a mí me dio en la calibración es correcto. Es medio raro, pero cuando lo vayamos viendo con ejemplos específicos del laboratorio, quizás lo entiendan más. ¿Qué va a depender de esto? Del método instrumental que estoy utilizando. Lo voy a ir señalando. Del método instrumental va a depender de la respuesta del instrumento, interferencias en la matriz o muestra, de la muestra, estamos hablando del ruido, no se enfoca, y obviamente la cantidad de muestras a analizar. No es lo mismo que yo analice una muestra, 2 muestras por día y que el otro aparato analice 27 a 50 muestras por día. Por último, y ya no les torturo más con mi voz, ya hablamos de todo el método que tengo que analizar un analito y demás, pero ahora nos vamos a ir metiendo en el equipo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo equipo funciona dependiendo del tipo de señal que va a emitir el analito, que ya lo habíamos hablado antes, que podría ser fluorescencia, radioactividad, etc. Pero el concepto que tiene que ver, el concepto que tiene que tener el equipo son 4. ¿Cuáles son? O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de instrumentos. ¿Qué pasa dentro del equipo? Bueno, primero, los instrumentos suelen estar constituidos por 4 componentes fundamentales. Estoy metiéndome en este punto. ¿Qué tiene que tener? Un generador de señal, un transductor de entradas, el que lo detecta, un procesador de la señal y un traductor de salida o el dispositivo de lectura. Entonces, paso 1, acá tenemos lo que es el generador de señal. ¿Y qué estoy diciendo con el generador de señal? Es, yo metí un analito y es el estímulo que me va a generar el analito o el estímulo que tengo que generarle yo al analito para que pueda ser detectado. Algunos analitos de por sí no necesitan la estimulación y otros sí. Entonces acá el paso 1 tiene que ver con el estímulo. Esta va a emitir una señal analítica. En el paso 2 estamos hablando de lo que es la detección. Ok, se hizo el estímulo, lo detectó. Entonces, esa señal analítica va a recibir una señal analítica. Y esa señal analítica puede ser ya sea mecánica o eléctrica y es la señal de entrada. En el tercer paso, espera que me acomodo, estamos hablando de que, bueno, ya tengo la estimulación del analito o el analito estímulo solo, lo detectó esa señal mecánica o eléctrica, ahora lo tengo que procesar. ¿Y qué es el procesamiento? Estamos hablando de transformar la información de ese analito para que pueda ser leído. Hay formas distintas de procesarlo y estamos acá hablando de la señal de salida. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué me dice el procesador? Medidor o escala, registrador y unidad que digital. Entonces, el procesador me transforma esa información en una señal de salida y, por último, esa información me va a generar, como último paso, en la lectura final entendible para el operador, que estamos hablando del transductor de salida o la lectura. Resumen del resumen. Necesito un analito en el paso 1 que sea estimulado o que este mismo, al estimularse solo, me genere una detección, o sea, una señal analítica que pueda ser detectada en la señal de entrada y esa señal puede ser mecánica eléctrica. Y en tercer paso, el procesador me va a generar la traducción me va a transformar eso en una información del analito para que pueda salir y, por último, el transductor de salida me pueda ejecutar un informe final donde yo pueda entenderlo. Ese sería el resumen. Después vamos a ver esto directamente ya con
algo más específico con un ejemplo de algún equipo y de los equipos que más o menos necesitan conocer. Bueno, chicos, espero que no los haya torturado mi voz, yo sé que detestan, pero bueno, acá este videito les queda para poner pausa, para volver a verlo y cualquier cosa lo vamos a ir viendo en clase y me pueden ir consultando.